Ahí está. Hoy sí no. Pero sí, ayer cuando inicié la grabación, no me recuerdo a quién sacó, pero hubo una de ustedes que la sacó de la sesión. Ay, no. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a continuar trabajando con el documento que tomamos el día de ayer para poder ir realizando los diferentes formatos, ¿verdad? Ir probando las diferentes opciones que tiene esta herramienta que es Word. Entonces, como les he venido diciendo, pues la idea es que ustedes conozcan algunos elementos que les pueden ayudar, les pueden facilitar en el momento en que ustedes estén elaborando documentos, para ya sea darle algún formato, ir agregando elementos, etcétera. El día de ayer hicimos, ¿verdad?, nuestra tabla de contenido o nuestro índice. Vimos la relación que tiene esta parte que está acá dentro de la pestaña de inicio, los comandos de estilos, que estos pues están relacionados con la tabla de contenido. Entonces dijimos que el título 1 pues era para para poder orientar un título como de primer orden, ¿verdad? Un título 2 pues es algo que va a ir dentro de el título 3, dentro del título 2, que está dentro del título 1. Entonces, y así sucesivamente, dependiendo de cómo nosotros definamos nuestra jerarquía, pues así vamos a ir asignando estos estilos a los temas, a los subtemas, para que cuando querramos venir a insertar nuestra tabla de contenido, ¿verdad?, ya tengamos pues seleccionado cuáles van a ser los elementos que van a estar dentro de ella, y él, entre comillas, ¿verdad?, automáticamente nos genere esta tabla. También vimos la opción que tenemos en la pestaña de insertar, donde tenemos una serie de portadas que ya están preestablecidas, pero que aunque ellos ya traen su diseño, nosotros podemos cambiar, podemos modificar a la necesidad que tengamos, ¿verdad? Entonces, igual los elementos que trae incrustados esta portada, pues también les pudimos cambiar el color, el fondo, que ya trae él por defecto. Vimos también la parte de que podemos elegir un bloque del documento, o podemos elegir inclusive todo el documento y cambiarle la forma, ¿verdad? Cómo es que va a estar configurada la página. Entonces, en lo que tengo en pantalla ahorita, pues le cambiamos a que se nos presentara en 2 columnas, pero no lo hicimos directamente de las opciones que nos salen en el menú contextual, sino que seleccionamos más columnas, porque acá nos da la posibilidad de colocar una línea entre las columnas que nosotros hayamos elegido, que queremos que se nos visualice, ¿verdad?, en el documento, en el bloque de documento. Entonces, como para irlo dejando de una forma como que más estética a la hora de presentar o de ir diseñando los documentos. Luego venimos e utilizamos esta figura. Esta figura está en la pestaña insertar, donde dice, o en el bloque de ilustraciones, en la opción de los Smart. Entonces dijimos que estos elementos pues nos podían ayudar a darle una forma diferente, ¿verdad?, de presentar la información, ya fuera en un documento o en una presentación, porque inclusive lo podemos hacer en presentaciones, funcionan de la misma forma. También dijimos que cuando utilicemos los Smart,
no vamos a modificar directamente donde se nos presenta el texto, sino que vamos a utilizar el menú o la ventana donde se nos muestra o donde nosotros podemos digitar el texto, porque así garantizamos que el formato del esquema que estamos realizando se mantenga y no se nos vaya a hacer de otra forma, ¿verdad? O no vaya a perder como la forma que tiene en ese momento. Entonces, también hicimos dentro del Smart, vimos que podemos cambiarle el fondo, el tono al fondo de la figura, dándole clic derecho, ¿verdad? Con el mouse, y ahí podíamos nosotros seleccionar relleno, que tenemos los colores sólidos, digámoslo así, pero también tenemos algunas texturas con las que podemos jugar dentro de estas formas. Igual tenemos la opción de imagen. Si ustedes quieren colocarle una imagen, pues ustedes lo pueden hacer, la pueden ir a buscar. Vamos a ver qué me sale aquí. Podemos irla a buscar o la podemos ir a traer de la computadora. Entonces, allí seleccioné ese y si se fijan, me queda de diferente forma. Entonces, queda bonito, ¿verdad? Entonces, ya allí pues le vamos dando un formato completamente diferente. Se mira bien bonito el hecho de que aquí dice 2500 antes de Cristo y aquí simula como el horizonte, ¿verdad? Y acá pues hay una figura como de personas de la épocas pasadas. Entonces, así ustedes pueden ir dando formatos, seleccionando diferentes fondos y que esta figura, pues estos Smart les puedan ayudar a ustedes a presentar ese documento de diferente forma. Este Smart, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros seleccionamos este estilo, también cuando ustedes ya lo tengan seleccionado, pueden cambiarlo. Pueden seleccionar otro, solo que tienen que tener el cuidado que la forma del esquema que ustedes van a cambiar mantenga, ¿verdad? La idea o la lógica de la información que ustedes han colocado dentro de la figura. Porque, digamos, si yo selecciono esto, más o menos se sigue manteniendo, ¿verdad? Se sigue manteniendo la idea de lo que yo estoy presentando en este momento. Igual esta otra se sigue manteniendo. Entonces, tengan ese cuidado, porque no es de que, ya seleccioné esta opción y pues ya no puedo cambiar. Claro que se puede. Entonces, pero traten de ubicar un esquema, pues que más o menos, ¿verdad? Haga, si se fijan en este, sí como que no, ¿verdad? Entonces, que más o menos mantenga la idea de la información que ustedes están tratando de plasmar. En realidad no mucho, ¿verdad? Pero pues eso va a depender de lo que ustedes están queriendo colocar. Sí tiene bastante, digamos, lógica para la información que yo estoy colocando. Entonces, ahí va a depender de lo que ustedes quieran ir agregando o ir plasmando en un diagrama. Y también vimos que para poder eliminar elementos dentro de mi Smart, yo me voy a valer o me voy a ayudar con la tecla Backspace o la tecla Tab. Si por ejemplo yo acá le quiero agregar otro, digamos, otro elemento, digamos que tuviéramos otro año allí dentro de la evolución de la computadora en lo que respecta al Abaco, yo le quisiera agregar otro
otro círculo y otra flechita. Entonces, estando acá ubicados en la parte última, si es ahí donde yo lo quiero colocar, yo presiono la tecla Enter y él me manda, ¿verdad? Como que fuera un elemento más de esto, pero no, yo lo quiero acá, yo lo quiero como justificado a la izquierda. Entonces, al haberle dado Enter o después de haberle dado Enter, presiono la tecla Backspace y ahí él ya me va generando otro elemento. Le doy Enter nuevamente y luego Tab para que me lo ubique adentro. Y así yo voy agregando más elementos. Si es al contrario, si yo lo quiero ir eliminando, pues me voy con la tecla Backspace y lo voy eliminando para que me queden solamente los que yo necesito. Si acá está entre las dos figuras, voy a repetir el mismo proceso. Le doy Enter o presiono Enter, luego la tecla Backspace, allí me genera el otro elemento. Le vuelvo a decir Enter y luego Tab para que él me lo ubique adentro. Entonces, así es como podemos ir cambiando, digamos, ¿verdad? La configuración de los Smart. Entonces, no necesariamente tenemos que quedarnos, ¿verdad? Con todos los espacios que traigan estos gráficos, sino que yo también puedo ir cambiando, puedo ir modificando el formato que ellos tienen. Entonces, sí van a haber momentos en que nos va a decir que ya no tiene como espacio para poder irle agregando elementos, porque sí hay momentos, o sea, todo esto tiene un límite, ¿verdad? Va a depender del diseño, del estilo con el que ustedes estén trabajando, pues así les va a dar la opción para poder ir agregando más elementos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo vengo y elijo, aquí hay uno que simula como que simula como que fuera una especie de índice. Entonces, cuando ustedes lo seleccionan, él acá, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes empiezan a agregar más, agregar más, agregar más. Aquí, él ya topó. Entonces, aquí dice que todo lo anterior marcado con una X de color rojo ya no va a aparecer en el gráfico porque ya excedió el límite de los elementos que él soporta. Entonces, eso va a depender del estilo, ¿verdad? Del estilo. Entonces, pero ustedes pueden ir jugando, ¿verdad? Esto se los traigo para que lo tengan presente en algún momento, pues que ustedes necesiten ir agregando varios elementos, pues, y quieren tomar de referencia estos estilos que están mediante los Smart, pues tienen que tener esa precaución. Pero recuerden, ¿verdad? Que en esta vida, en informática, pues todo es posible. Si ustedes, digamos, quieren un estilo parecido al que yo les estaba mostrando y los elementos que van a agregar dentro de él excede el límite el máximo de elementos que tiene este diseño, pues entonces ustedes se viene que sí, ¿verdad? Va a tomar un poquito más de trabajo, pero pueden utilizar las formas. Entonces, en la forma, pues sí van a tener que ir dibujando, ¿verdad? Cada uno de los elementos, dándole el formato que ustedes quieran y agregando los diferentes como eh, formas que puede ir teniendo este gráfico, si es gráfico el que ustedes van a hacer en este momento. Entonces, pero sí tiene más trabajo, tienen que ir jugando con las posiciones y así. Pero, como les digo, o sea, todo se puede hacer.
Entonces, nada más es que ustedes utilicen el ingenio y que conozcan las diferentes alternativas con que se cuenta dentro de este procesador de texto. Ok, aprovechando que estamos en esta pestaña, tenemos también acá el insertar imágenes, ¿verdad? Creo yo que ya la mayoría utiliza. Tenemos la insertar imágenes desde el dispositivo o insertar imágenes en línea. Pero también tenemos la opción de captura. Esta opción es bastante semejante a la de recortes, ¿verdad? Que utilizamos la semana pasada a través de Windows. La diferencia con esta y la opción de recortes de Windows es que esta la hace en forma cuadrada, por así decirlo, ¿verdad? Voy a abrir, vamos a abrir esta ventana acá. Y voy a decirle que voy a capturar parte o algún elemento de mi pantalla. Tengo que tener el cuidado que cuando yo vaya a usar esta opción o esta herramienta, tengo que tener abierta la ventana de donde yo voy a ir a extraer esa información. Entonces, le vamos a decir captura, recorte de pantalla, y como tengo activa esta ventana, entonces si se fijan como que se me nubla, ¿verdad? La pantalla y me aparece esta crucita. Entonces ya con esta crucita quiere decir que yo ya estoy lista para poder recortar la imagen o algún elemento que quiero que se me muestre dentro de mi documento en Word. Entonces, digamos que yo voy a copiar el logo de la universidad. Entonces, me vengo con el mouse activo, ¿verdad? Lo voy presionando o lo mantengo presionado hasta que haya seleccionado ese elemento y se me va a capturar directamente dentro del documento. Entonces, ahí ustedes tienen una opción para poder ir capturando imágenes y, como les digo, no necesariamente tienen que hacerlo con la herramienta de recortes, ¿verdad? Que tenemos en Windows, sino que también lo pueden hacer así directamente desde Word. La diferencia o la desventaja es que él hace los recortes en una forma cuadrada y en cambio con la opción de recortes de Windows ustedes pueden hacerlo como a mano alzada, ¿verdad? Entonces esa digamos que es una ventaja de esa otra herramienta. Entonces, pero sin embargo, pues acá ustedes tienen esta opción. Entonces ya les queda allí, si no la conocían, ya les queda allí esta otra alternativa. Y con ella pues ustedes pueden, como les repito, ir haciendo capturas de pantalla. A mí esto me ha servido bastante cuando, por ejemplo, yo ando buscando información. No sé si ya les ha pasado, que ustedes andan buscando información y encuentran un documento que tiene, pero exactamente, ¿verdad? Lo que ustedes andan buscando, andan investigando. Entonces, el documento no se deja editar, no se deja copiar, no permite el copy-pega, ¿verdad? Que nosotros comúnmente hacemos. Entonces, lo que yo hago es esto, abro un documento en Word, tengo abierto mi documento de donde yo quiero ir a traer esa información y voy haciendo recortes de pantalla. Entonces voy haciendo recortes de pantalla y la voy pegando directamente en Word. Entonces ya después si yo lo que necesito es
hacer un documento, ¿verdad? O hacer un informe. Con esa información, pues entonces ya empiezo a digitar, pero no tengo que hacerlo directamente en el momento, sino que voy capturando, voy recopilando toda la información que necesito y después pues ya voy haciendo los ajustes o las modificaciones de lo que yo necesito, de la información que yo necesito. Entonces, como les digo, a mí me ha servido bastante para ir copiando trozos de documentos y pues yo se las dejo allí por si acaso no la conocían, ¿verdad? Por si acaso no sabían que existía. Eso sí, en versiones creo que de 2013 en Office, creo que todavía no está activa este comando. Creo que es después del 2013 que ya lo incluyeron en las funcionalidades de Word. Pero igual, ahí la tenemos, ¿verdad? Por si estamos con un poquito más adelantados con las versiones de nuestro Office. Ok, preguntas hasta el momento. Buenas noches, Ever. Buenas noches, Francisco. Leslie. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por el momento no, ingeniero. Todo bien. No. Ok, todo bien, todo azul. Buenas noches, Fidelia. Hoy sí casi. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, casi tenemos casa llena, casa completa. Ok. Continuemos entonces. Vamos a ver. Bueno, cuando ustedes insertan imágenes, recuerden, ¿verdad? Que ustedes tienen la opción de diseño y estas opciones de diseño, más que todo, lo que nos ayuda es a poder ubicar mejor la imagen como tal dentro del texto. Entonces va a depender de qué o cómo es que ustedes quieren colocar esa imagen. Así es como van a seleccionar la opción de diseño. Entonces, por ejemplo, esta yo la tengo en opción cuadrado, yo la puedo mover, pero si se fijan, cuando yo la voy moviendo, ella como que me va apartando, ¿verdad? El texto sobre el que yo voy ubicándola. Si yo me vengo a esta otra opción, a la opción estrecho, es, digamos que casi la misma, pero la diferencia es que como el margen, digamos, que hay entre el texto y la imagen es un poquito menos que la anterior. Luego, la opción transparente, en esta opción tiene que ir combinada con, quiero ver a dónde está. No, está acá. En el botón ¿qué es? Botón derecho del mouse. Yo la puedo mandar al frente o al fondo. Entonces es como para poner como una especie de gota de agua, ¿verdad? Dentro del documento. Pero como les repito, entonces ustedes van a decidir qué o cómo es el formato que ustedes están necesitando colocar en el documento que están formateando, que están diseñando. Entonces, a mí me gusta bastante, utilizo bastante esta otra detrás del texto, ¿sí? Como para poder ir simulando, ¿verdad? Que el texto pues tiene esta imagen o se refiere, digamos, a esta imagen, el texto que yo estoy colocando en ese momento. Y también ustedes pueden ir cambiando
estas imágenes a través, digamos, de los colores, ¿verdad? Que los tenemos acá. También a través de los efectos artísticos. Ahí tenemos diferentes efectos artísticos. Para ir cambiando este formato como tal. Igual tienen algunos estilos de imagen, ¿verdad? Esta más que todo es si la imagen ustedes la van a poner aparte, ¿verdad? No en esta forma como yo la había ido haciendo. La voy a colocar acá. Entonces, aquí también ustedes pueden ir cambiando el formato de la imagen. Igual tenemos la opción de recortes que nos da la alternativa de poder modificar, aunque ya nosotros hayamos cortado o recortado alguna imagen, entonces también la podemos modificar a través de la opción recortes. Ok, eso con respecto a las imágenes. Ahora, vamos a completar dentro de los temas que deben de ir en la tabla de contenido. Vamos a agregar algunos otros. Como yo sé que digamos, ese encabezado ya tiene un estilo para que se pueda incorporar en la tabla de contenido o en el índice, porque cuando yo me sitúo sobre ese texto, en la parte de estilo, a mí se me sombrea o se me selecciona el estilo que tiene aplicado ese texto. Entonces, y también cuando yo más o menos paso el mouse sobre el texto, si se fijan, me aparece ese como triangulito. Entonces quiere decir que ese texto tiene aplicado un estilo. Igual acá, tiene el título 2, lo habíamos dejado, ya está como título 2. Okay, entonces, le vamos a cambiar al título 3. Ahora lo vamos a dejar como título 2. Hay otra cosa, si se fijan, cada vez que se selecciona un estilo, cambia el formato de la letra. Entonces, allí lo que hay que hacer, pues, es volver, ¿verdad? Configurar. Vaya, por ejemplo, acá ya tengo el título 2, pero aquí yo tenía que era el tipo de letra Times New Roman y tamaño 12. Entonces, lo tendríamos que volver a pasar a ese estilo. Entonces, voy a venir a copiar el formato. Y ahí lo tengo, pero si yo hago esto, el estilo que yo había seleccionado se me borra, ¿verdad? Porque podemos ir copiando el formato mediante ¿cómo se llama esta cosa? La brochita, pero me cambia. Entonces, lo que podemos o lo que debemos hacer, pues, es seleccionar y colocarle el tipo de letra que voy a definir para ese tema o para ese título, ¿verdad? De tema. Entonces, allí sí, si se fijan, ya me cambió el formato, pero sigue manteniendo el estilo. Entonces, hay que tener cuidado en eso porque si bien es cierto, existe la brochita, ¿verdad? Que con la brochita pues podemos ir copiando formato, pero no se mantiene el estilo si yo copio formato. Entonces, teniendo ahí seleccionado el título,
teniendo seleccionado que yo quiero el estilo título 1, pues me vengo acá a donde están las fuentes y le voy a decir que quiero tipo Arial, tamaño 14, el color de la fuente negrito y que me aparezca sombreado. Entonces allí ya agregué más temas, o sea, qué es lo que yo quería que ustedes vieran, pues, que cuando yo agrego o voy seleccionando más temas o subtemas que van a ir dentro de mi tabla de contenido, dentro de mi índice, me vengo acá. Si bien es cierto, no me aparece automáticamente, pero puedo optar por la opción que actualice y no solamente actualice los números de página, sino que me actualice toda la tabla, ¿sí? Porque así él va a incluir los nuevos temas que yo he agregado dentro de mi documento. Entonces le digo actualizar toda la tabla y ahí ya los tengo. Ahí ya tengo actualizados, ya tengo agregados los otros temas que he ido agregando. Entonces, vamos a cambiarle el formato, porque esto también ustedes lo pueden hacer, le pueden cambiar la fuente. Ustedes lo quieren dejar, lo vamos a dejar en azul. Y ahí ya tenemos el índice actualizado. Ahora, si ustedes vienen acá y cambian, por ejemplo, esta letra pues tiene que llevar tilde, ¿verdad? Vámonos a insertar símbolo. Entonces ya aquí yo ya actualicé este tema y me vengo acá y le digo que me actualice. Si se fijan, me cambia, ¿verdad? Porque me está actualizando, entonces acá, pero la idea o lo que yo quería que vieran es que me actualiza el formato, ¿sí? Bueno, no es el formato, es la sintaxis. La sintaxis, él me la va cambiando. Entonces, cuando ustedes vayan agregando más temas, pues no se preocupen que lo pueden ir incluyendo dentro de la tabla de contenido, y él va a ir actualizando, ¿verdad? Las páginas que ustedes le vayan agregando al documento como tal. Ahora, vamos a hacer algo que también siento que es de mucha utilidad. Y pues va a hacer que nada más ustedes lo practiquen. Me voy a ubicar acá, en donde comienza el tema de los pioneros de la informática. Y si se fijan, lleva como una especie de título, ¿verdad? Lleva esto, luego va una especie de descripción que termina con un punto y luego va otro bloque de texto que termina en otro punto. Luego sigue otro, digamos, otro autor, otro pionero de la informática, vuelve el texto, termina acá en un punto, viene acá este otro, aquí hay otro bloque que termina en punto y así está más o menos diseñado este bloque de texto. Entonces, si bien es cierto, yo acá lo tengo en forma, digamos, lineal, ¿verdad? Sin ningún formato, yo puedo pasar este texto a tabla sin necesidad de crear primero la tabla e ir cortando y pegando o ir copiando y pegando el texto como tal en dicha tabla. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, bueno, lo primero que tengo que hacer es especificar o ir delimitando cómo van a ir los cortes del texto para que queden incrustados en la tabla. Pero vamos a hacer la prueba para que ustedes vean cómo es el comportamiento.
voy a seleccionar desde acá donde dice Atanasov hasta el bloque de Charles Babbage. Entonces, tengo seleccionado mi texto, me vengo a la opción insertar y acá en la opción insertar está tabla. Entonces le doy clic en tabla y acá se me presentan algunas opciones, ¿verdad? Si se fijan, no tengo activa en la cuadrícula donde yo puedo ir seleccionando filas o columnas, sino que nada más tengo las opciones de la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a convertir o voy a pasar este texto a una tabla. Entonces, aquí dice convertir texto en tabla. Aquí tengo esta opción. Si le doy clic acá, en este menú que se me muestra, él ya me da por defecto una opción. Me dice, bueno, no, él me tiene que salir acá. Esto es porque yo estaba haciendo unas pruebas. Él me sale por defecto así. Entonces me dice, mire, ahí tengo o yo identifico una columna con 6 filas. Pero yo identifico eso, me dice Word, porque lo veo separado por párrafos. El texto yo lo veo que está separado por párrafos. Entonces, si ustedes lo quieren así, le dicen aceptar. Y ahí ya tenemos convertido el texto en tabla. ¿Sí? Entonces, si es así como ustedes lo querían, perfecto, ¿verdad? Lo dejan así. Pero si no, regresamos, nos vamos nuevamente a insertar, convertir texto en tabla y le dicen a Word que ustedes lo quieren, pero que se los convierta en tabla, pero no cuando el texto esté separado por párrafos, sino que esté separado por tabulaciones. Y le volvemos a decir aceptar y me lo vuelve a convertir en lo mismo. ¿Por qué? Porque este texto no lo tengo así como que con el formato como para que diferencie la parte de párrafo con la parte de tabulaciones. Entonces, pero tengo otra opción. Tengo la opción de las comas. Ahí ya me cambia. Miren, el número de columnas me dice que van a ser 3 columnas con 6 filas. Probemos a ver cómo se nos presenta. Le damos a aceptar y allí ya me lo presenta de diferente forma. ¿Qué ha hecho? Que cada vez que él encuentra una coma, ese bloque de texto lo coloca dentro de una columna. Y así él va dividiendo todo el bloque que nosotros le hemos especificado. Por eso les mencionaba que tienen que tener bien establecido cómo es que ustedes van a como a separar el texto para que así se los convierta o se los pase al formato de tabla. Probemos ahora la última opción. Acá dice separado texto en. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que esté separado por un punto. ¿Sí? Él me dice que me lo va a dividir en 4 columnas. Si yo le digo que lo quiero por un espacio, si se fijan, o sea, el espacio obviamente, ¿verdad? Aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, aquí todo lo demás. Entonces, él identifica los espacios o el tab, ¿verdad? Que nosotros le damos con el teclado. Entonces, también lo podemos hacer así. Si lo quiero con un símbolo de menos, él ha encontrado, digamos, 2 símbolos menos. Entonces, él lo separa en 2 columnas y 6 filas. Entonces, creo que nos podríamos quedar con este o nos podemos quedar con el párrafo y tabulaciones. Lo voy a separar por medio de puntos. Se supone que me lo va a colocar en 4 columnas y en 6 filas. Vamos a ver cómo se muestra. Ahí está. Entonces, ¿por qué me pone 4 columnas? Porque este bloque o esta, digamos, esta trama
de texto, pues estaba separado por punto aquí, por punto aquí y por punto acá. Entonces, por eso me lo separó de esta forma. En cambio, este otro no. Este otro estaba todo en en un solo bloque. Entonces, el punto lo tenía hasta el final. Entonces, allí pues va a depender, ¿verdad? Va a depender y lo bueno es que ustedes tengan bien configurado el texto para que se lo vaya separando por la forma pues como más adecuada. Digamos que lo voy a dejar en párrafos porque así el título de la persona pues yo la tengo en una fila, separada en una fila, y tengo como que lo que corresponde o la descripción en la siguiente fila. Y así, ¿verdad? Sucesivamente con toda la información pues que yo tenga dentro de mi tabla. Entonces, allí tienen ustedes, ¿verdad? Una opción que es bastante, yo siento que es bastante útil de poder pasar texto a tabla, sin, como les mencioné, tener primero que diseñar la tabla y después estar, ¿verdad? Pasando, copiando, pegando o cortando y pegando el texto y colocándolo dentro de la tabla como tal. Esta acción también la podemos revertir. Entonces, si yo selecciono la tabla, ¿sí? Si yo me vengo a la pestañita donde me da la opción de seleccionar la tabla, acá en la parte de arriba, a mí se me presenta esta opción. Se me presenta la opción de diseño, que es para darle el formato a la tabla, pero también tengo la opción de disposición. Y acá tengo la parte contraria, ¿verdad? No de convertir texto a tabla, sino que convertir la tabla en texto. Entonces, aquí sí, solo le doy clic, ¿verdad? Igual, ¿cómo voy a separarlo? Si por marcas de párrafos, si por tabulaciones, o sea, lo mismo que teníamos en la opción anterior. Entonces, si va a ser por marcas de párrafo, le doy a aceptar y ahí lo tengo. Me lo vuelve al mismo formato que tenía anteriormente. Entonces, si yo le digo que lo quiero por puntos, le doy a aceptar. Él me lo muestra para este caso en la misma forma, ¿verdad? Porque el texto, pues, digamos que tiene los puntos establecidos y él es el equivalente. Es el equivalente al texto original. Entonces, allí tienen ustedes otras dos herramientas que yo espero que les sean útiles o para poder convertir un bloque de texto a tabla o al revés, convertir una tabla a texto como tal, a texto común y corriente. Ahora bien, teniendo esta tabla aquí, yo siempre les recomiendo que cuando ustedes tienen una tabla, le den un formato a la tabla como tal. Dentro de propiedades de tabla, ustedes le pueden dar formato a cada una de las celdas de las que está compuesta la tabla. Entonces, yo siempre les recomiendo primero que la celda no les quede, el contenido, perdón, de la celda no les quede en la parte de arriba, sino que les quede céntrica, ¿sí? Esa es una recomendación. Igual, ¿verdad? Ustedes sabrán si el formato que están aplicando en ese momento, pues no es el adecuado, si les han solicitado, pues que la alineación de la celda, pues vaya en la parte de arriba. Pero la ventaja que nos da, que si nosotros la colocamos en la opción que nos quede alineado céntricamente,
al yo querer hacer un poco más grande la fila, él se me va a mantener en el centro, ¿sí? Entonces, igual acá, yo lo desplazo, lo hago un poquito más grande y él se me mantiene céntricamente, cosa que si yo lo tuviera en la parte de arriba, él se me va a mantener así. Y acá ya no hay más espacio, ¿sí? O sea, aquí no hay más espacio, sino que así está configurada que se me muestre el contenido de esta celda. Entonces, como les repito, o sea, yo prefiero, ¿verdad? Dejarla centrada, pero igual va a depender de ustedes. Él por defecto lo toma a que quede en la parte, que quede ubicada en la parte de arriba. Entonces, él por defecto así lo hace, pero si ustedes lo quieren dejar un poquito mejor configurado, pues, como les repito, es preferible hacerlo así, sobre todo cuando ustedes están haciendo cuadros que son bastante grandes, ¿verdad? Que son bastante grandes, entonces, es una recomendación, como se los digo, pero allí tienen ustedes la opción de que si ustedes quieren configurar las propiedades de la tabla, pues déjenla en la parte centrada. Para las celdas, ¿verdad? Para cada una de las celdas. Ahora bien, en las columnas, perdón, para los encabezados, vamos a hacer algo acá. Vamos a agregar una fila encima. Y esta fila, con esta fila vamos a colocar este encabezado. Ok. Otra cosa que nos pasa, bueno, yo sí, ¿verdad? Sí, a mí sí me pasa en varias ocasiones, es que las tablas no necesariamente van a quedar ubicadas en una sola página, sino que se pasa, ¿verdad? El contenido se pasa a la siguiente página. Entonces, bueno, es cuestión de costumbre, lo voy a decir así. Entonces, pero a mí no me gusta ver esto así. Si este para mí es el encabezado de la tabla, a mí me gustaría en la siguiente página tener el mismo encabezado, pues para tener una referencia, ¿verdad? De qué información es la que estoy leyendo en ese momento. Entonces, primero le vamos a cambiar, no vamos a dejar así. Entonces, ¿qué hago para que este encabezado se me muestre en la siguiente página y que me dé una referencia de qué es lo que yo estoy viendo en ese momento, en esa tabla? Entonces, me vengo acá, siempre en propiedades de tabla, y ahora me voy a la pestaña de fila. Y en la pestaña de fila le digo que me repita como fila de encabezado esta fila donde yo estoy ubicado en cada página que se me vaya a repetir este cuadro. Y le digo aceptar. Y ahí está. Entonces, ahí ya se me muestra el encabezado, ¿sí? El encabezado de la tabla. Eso sí, este encabezado yo aquí, si se fijan, por más que le doy clic, yo no lo puedo tocar, porque este es como una imagen, ¿verdad? Como un reflejo del encabezado que en realidad lo tengo acá. Entonces, si yo hago algún cambio, lo voy a hacer en el principio de la tabla. Por ejemplo, si yo le cambio acá a mayúsculas, automáticamente él me va a cambiar allá abajo. Si yo le digo que quiero un color de fondo verde, se me cambia automáticamente ahí abajo. Entonces,
cualquier cambio de formato en el encabezado lo tengo que hacer en el inicio de la tabla. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer en el reflejo, lo tengo que hacer en el inicio. Ahora vamos, lo voy a cambiar acá. Ahí está, por eso no se me muestra en la parte céntrica. Entonces, allí, si se fijan, cosa que yo hago acá, cosa que se me refleja en la parte de abajo. Entonces, y así, ustedes pueden irle agregando muchas más filas, muchas más columnas, y el encabezado se les va a ir mostrando en cada página que se vaya presentando esta tabla. ¿Sí? Entonces, esto sí siento que es bastante útil, es bastante práctico y les va a ayudar a que sus documentos pues tengan una mejor presentación, porque no es lo mismo tener el encabezado allá, digamos, al principio de la página y en la secuencia de toda la información, cuando pasa a la siguiente página, muy posiblemente, si esta tiene más de una columna, pues se les va a olvidar qué es lo que va en alguna de las casillas, ¿verdad?, que están leyendo. Entonces, es preferible utilizar esto, utilizar la opción dentro de las propiedades de la tabla, pues que se le repita el encabezado. Se le repite el encabezado en cada una de las páginas. Ahora bien, vamos a hacerlo acá. Vamos a crear una tabla con la opción, esta que tenemos acá. Si se fijan, ahora sí, ya se me muestra la cuadrícula, ¿verdad? Donde podemos ir seleccionando todas las columnas y todas las filas que va a tener esta tabla que vamos a crear en este momento. Entonces, digamos que esta va a ser mi tabla. Entonces acá vamos a colocar la información. Digamos que este va a ser el nombre, la nota 1, la nota 2, la nota 3, y esta sería la nota final. Vamos a colocar aquí el nombre, digamos Laura, Ángel y Ricardo. Y aquí vamos a colocar algunas notas. 8.9, 10, 7.6, no, acá no. 5.6, 9, 7. Aquí tenemos 6.5. Entonces, si yo quiero, por ejemplo acá, en la nota final, tener, por ponerles un ejemplo, la sumatoria de todas estas notas, entonces no necesariamente yo tengo que venir y empezar, ¿verdad?, con la calculadora, 8.9 más 10 más 7.6, ¿cuánto me da? Y poner aquí el resultado. No. En Word tenemos la opción de venirnos acá, siempre teniendo activa la tablita. Me vengo acá a la opción de disposición y aquí tengo la opción de fórmula. Entonces, en la opción de fórmula tengo algunas opciones. Tengo la sumatoria, ¿verdad?, que es lo que yo les estaba mencionando. Y si no queremos la sumatoria, pues tendríamos que venirnos acá, a donde dice pegar función, y buscar cuál es la función que nosotros queremos aplicar en ese momento. Si es la sumatoria, ¿sí?,
Si esto es lo que yo quiero, pues entonces esto selecciono y le doy a aceptar. Y ahí tengo la sumatoria. Si queremos comprobar si esta es el resultado, pues nos vamos a la calculadora. Vamos a ver acá, aquí tenemos la calculadora, en 8.9, 8.9 más 10 más 7.6. Y ahí está, 26.5. Entonces, hago lo mismo para la siguiente fila. Me voy a fórmula. Solo que si se fijan, acá, lo voy a eliminar. Acá cuando le dije fórmula, él me dijo que va a sumar el qué, lo de la izquierda, ¿verdad? Lo de la izquierda, lo que está ubicado a la izquierda de esta casilla. Entonces está bien, porque eso es el cálculo que yo estoy necesitando. Pero cuando me vengo a la siguiente, ya no me dice que él va a sumar lo que está a la izquierda, sino que me dice que va a sumar el qué, el above. Y el above, ¿qué es? Es lo que está aquí arriba. Entonces, obviamente no es eso, ¿verdad? Lo que yo necesito. Entonces, en lugar que me diga lo que está arriba, yo le voy a colocar la palabra left, que lo que necesito es lo que está a la izquierda, que me sume lo que está a la izquierda. Y allí ya voy obteniendo yo el resultado, ¿verdad? Sin necesidad de estar sumándolo manualmente. Si en algún momento yo hago algún cambio, por ejemplo acá, vamos a decir que Ricardo no sacó 6.5, sino que 8.5, él no se me actualiza automáticamente, sino que tengo que venir, darle clic a donde yo tengo mi resultado, botón derecho y actualizar campo. Y ahí ya me lo actualiza, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra funcionalidad de Word, ¿verdad? Para poder ir haciendo cálculos y no necesariamente, dejarlos, ¿verdad? Como formulados, como que estuviéramos trabajando en Excel. Entonces, ahora sí, yo hice acá el cálculo de la sumatoria. Vamos a hacer el promedio. El promedio no es la sumatoria, ¿verdad? Nos venimos acá a donde está pegar función y el promedio es average. Entonces, voy a eliminar este. Y voy a decirle que lo aplique a todos los valores que yo tengo a la izquierda. Y ahí está. El promedio, vamos a ver si es cierto, 8.9 más 10 más 7.6. Uy. 8.9 más 10 más 7.6 entre 3, ahí está, 8.83. Entonces, repito la misma acción en la parte de abajo, le digo fórmula, voy a eliminar esto porque ya sé que no es la sumatoria, me vengo a seleccionar y le digo que me calcule el promedio de los valores que están a la izquierda y aceptar. Repito en la siguiente. Vuelvo a eliminar la que me sale por defecto. Le digo que va a ser el promedio, que va a ser los valores de la izquierda. Y ahí ya tengo el promedio calculado directamente en Word.
si yo quiero editar acá, por ejemplo, si se fijan, aquí me están saliendo 2 decimales, aquí solo me salió 1, aquí me salieron 2. Entonces yo le puedo decir que me tome 2 decimales siempre. Allí pues no se va a notar el cambio, ¿verdad? Pero en el siguiente sí. Ahí está. Entonces también tengo la opción de poder ir editando, o perdón, dándole formato a los valores que yo voy colocando dentro de los cálculos que estoy haciendo en una tabla. Y ahí ya tienen ustedes otra opción para poder ir agregando tablas y haciendo cálculos directamente, ¿verdad? Sin necesidad de insertar, ¿verdad? La opción que tenemos acá, insertar una tabla, pero haciendo como un espejo de una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? ¿Quiénes ya habían utilizado esta opción o este comando en esta herramienta en Word? Pues yo no, ingeniero, ahora es primera vez que sé que existe un comando para eso, tipo Excel. Tipo Excel, exacto. O sea, tiene sus limitantes, ¿verdad? Pero si nosotros, o sea, lo que queremos hacer es una suma, si queremos sacar un promedio, o sea, allí lo tenemos, pues está bastante sencillo de poderlo usar y no se nos complica, no se nos complica la vida. Ya ven que algunos le tienen un pavor exagerado a Excel, ¿verdad? Y no, pues, no hay que tenerle miedo, hay que hay que saberlo utilizar en realidad. Ok. Veamos. También tenemos la función de máximo, ¿verdad? Que tendríamos que hacer lo mismo, solo que acá habría que definirle, o sea, el máximo, si se fijan, él toma exactamente los valores, ¿verdad? No el cálculo, no el resultado que yo tengo de la formulita. Entonces, también puedo ir sacando valores, digamos, que ustedes tienen, que los resultados de ventas de X mes, ¿verdad? Y quieren saber qué vendedor, por ejemplo, o qué agencia fue la que obtuvo mayores ventas, ¿sí? Entonces lo pueden hacer así. Y directamente de Word. No es que se van a ir a crear un Excel y hacer esto, no, directamente de Word. Y lo único que sí, ¿verdad? Pues sí, porque esto en realidad no es una hoja de cálculo, es un procesador de texto. Entonces, lo único pues que tenemos que tener presente es que para poder ir actualizando la información, pues tenemos que venirnos a cada uno de los campos y decirle que actualice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo acá le cambio y le pongo el 9.5, ya el mayor valor no va a ser 8.5, sino que va a ser 9.5. Entonces, tengo que venir y actualizar los campos.
pero no es nada complicado, ¿verdad? Nada difícil. Entonces, es nada más de que conozcan a dónde es que se encuentran estos comandos, estas herramientas, y que ustedes los puedan aplicar. Lo único que tienen que hacer es tener activa la tablita o el cuadro, venirse a la otra opción, porque fíjense que yo creo que por lo general, decimos diseño, ¿verdad? Ahí le podemos cambiar el diseño, que le podemos cambiar los bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos fijamos en la otra pestaña que está activa. Entonces, en la otra pestaña, pues también las podemos ir utilizando. Entonces, y entre las pestañas que están acá, pues que más que todo es para poder ir como dándole formato, pues tenemos estas otras opciones, ¿verdad? Entonces, y entre estas opciones, pues está la opción de fórmula, que es bastante útil. Es bastante útil, o sea, si no saben la fórmula, pues acá está. Claro, ¿verdad? Hay que tener un poquito de conocimiento con el funcionamiento de las fórmulas. Algo, pues, hace referencia o que tiene algo que ver con Excel, ¿verdad? Porque estas son fórmulas de Excel. Entonces, que están agregadas al uso de Word. Entonces, sí, si bien es cierto, pues hay que tener un poquito de conocimiento tal vez de Excel, pero son cosas, siento yo, bastante prácticas, que no tienen mayor complicación y pues les pueden ser bastante útiles a ustedes a la hora en que estén diseñando sus cuadros o que estén realizando algún cálculo dentro de un documento en Word. Ok. También cuando ustedes están diseñando tablas, hay algunos que prefieren diseñar tablas en Excel porque dicen que es más fácil, y después lo que hacen es que las copian y las pegan dentro del Word. Entonces, pero igual, ¿verdad? Nosotros podemos ir creando las tablas dentro de Word y dándole nuestro formato, o sea, personalizando el formato como tal. Entonces, digamos, vamos a insertar otra tabla. Vamos a crear una tabla acá. Vamos a crear esta tabla. Vamos a dejar así. Pero ustedes saben que hay que están diciendo que mañana van a cerrar varias calles por no sé qué cosa. Así que para ustedes, si tienen que salir, tomen en cuenta eso, que dicen que va a haber una protesta sindical y que va a afectar el tráfico, y que se supone que la actividad va a iniciar a las 5 de la mañana. Y todo es por la captura, dicen, del alcalde. Ay, Dios. Bueno, ok. Entonces les decía que, por ejemplo, si en esta columna ustedes necesitan que la información, digamos, que va a ir en esta fila, no necesariamente esté en una sola celda, sino que necesitan que vaya dividida en dos celdas, pues ustedes se vienen, ¿verdad?, al menú siempre contextual, seleccionan el botón derecho y aquí tienen la opción
de dividir celdas. Entonces, acá les da la alternativa o les pregunta que cuántas columnas quieren y cuántas filas quieren. Entonces, si son, digamos, 2 columnas y una fila nada más, o sea, lo que quieren es que se divida, ¿verdad?, en medio esa celda, pues ustedes le dicen aceptar y ya les queda dividida esta celda en 2 columnas. Vamos a hacer acá algo semejante, solo que lo vamos a dividir en 3 columnas y una fila. Entonces, ¿por qué? Porque acá yo voy a venir y estas 2 las voy a combinar. Entonces, ustedes pueden ir jugando así con sus tablitas. Digamos que estas 2 las quiero combinadas, pero las otras las quiero así divididas. Ustedes seleccionan las celdas y comienzan a cambiarle el formato que ustedes necesitan que vaya teniendo su tabla. Entonces, digamos que estas 2 yo también las quiero combinadas. Mira aquí. Y las quiero combinadas porque las voy a dividir en 3 columnas. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van jugando con el formato, ¿verdad? Con el formato de la tabla. Inclusive pueden ir moviendo las divisoras de las columnas para que les queden según la ubicación pues, que ustedes necesitan. Esto se utiliza en ocasiones para poder, por ejemplo, hacer representaciones gráficas de, digamos, de una factura o de un documento que lleva como unas divisiones pues bien específicas, pero si ustedes quieren representarlo pues en un documento, pues esta sería la forma de cómo ir realizando el diseño del documento como tal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vamos a dividir, nos ubicamos en la celda, le presionamos botón derecho del mouse, tenemos o buscamos la opción dividir celdas y allí se nos presenta, ¿verdad? Si queremos solo dividir columnas, ¿verdad? O si también queremos dividir filas. Entonces allí tenemos 2 columnas y 3 filas. Y las he agregado en una celda porque no las agregué en varias celdas, sino que en una celda o en una casilla yo fui dividiendo. Ahora aquí, digamos, quiero combinar, combino, solo selecciono para combinar, solamente selecciono las celdas que quiero combinar y luego me voy a la opción de combinar. Y allí ya me va quedando de una forma diferente la tabla que sea, ¿verdad? Que ustedes están dándole el formato, pues, en ese momento. Entonces, es preferible hacerlo así que, o sea, yo sé que existe la opción que ustedes tienen acá de dibujar la tabla, ¿verdad? Ustedes aquí pueden ir haciendo eso, pero esto es bueno que lo hagan aquellos que tienen, pues, digamos, que manejan bastante bien la destreza con el mouse. Pero si a ustedes les cuesta, ¿verdad?, manejar el ratón, el mouse, pues yo les recomiendo que no lo usen, que se vayan en la forma que tal vez
necesite un poquito de más trabajo, pues sí, pero se van más a lo seguro, ¿verdad? Pero igual, ahí tienen la opción ustedes del lapicito, poder ir realizando las diferentes divisiones o los diferentes espacios que puede o debe de llevar el cuadro o la tabla que ustedes estén diseñando en ese momento. Entonces allí tienen ya, digamos, la forma de cómo ir diseñando las tablas, no específicamente con filas y columnas estáticas, ¿verdad? Sino que le pueden ir dando un formato o una configuración diferente y personalizada o adecuada a la necesidad, al trabajo que ustedes estén realizando. ¿Preguntas? Por el momento no, ingeniero. Ok. Lo último que vamos a ver el día de ahora, para quedarnos solo con los gráficos y algunas otras cosas para el día de mañana. Cuando ustedes quieren, vamos a seleccionar este bloque de texto. Cuando ustedes quieren insertar, siempre en la pestaña de inicio, ustedes pueden venirse a insertar viñetas, a insertar numeración, las listas multiniveles, o pueden agregar la sangrilla, ¿sí? La sangrilla lo que hace es que lo ubica más que a la derecha, ¿verdad? Del texto, o lo pasa al caso contrario. Pero el ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de las viñetas. Las viñetas, si bien es cierto, pues ya tenemos viñetas preestablecidas, ya tenemos allí algunas imágenes, algunos elementos con los que podemos ir colocando diferentes estilos de viñeta. Bueno, imágenes o figuras, ¿verdad? Para cada una de las viñetas. Sin embargo, nosotros podemos personalizar las viñetas. No necesariamente nos tenemos que quedar con las figuras que él trae como predeterminadas. Digamos, me voy a ir a seleccionar definir viñeta. Y acá puedo optar por símbolos, ¿verdad? Que son los símbolos que yo puedo insertar dentro del documento. No sé si se han fijado que hay algunas viñetas que traen, por ejemplo, este símbolo o este otro. Entonces, esta es la forma en que se pueden agregar. También hay algunos que traen esta como flechita, ¿verdad? Dentro de la viñeta, pues esta es la forma en cómo se seleccionan ese tipo de viñetas. Entonces ustedes la seleccionan y luego le dicen aceptar. Y él les muestra un previo de cómo se les vería esa viñeta en el documento que ustedes tienen seleccionado. En la parte de arriba, acá dice alineación. Entonces podemos decir, optar porque nos aparezca centrada. Si se fijan, se va ubicando un poco a la izquierda. Si seleccionamos derecha, igual se hace un poquito más a la izquierda. O si le decimos izquierda, como que se nos muestra más junto al texto, ¿verdad? Entonces, digamos que la voy a dejar centrada. Y ahí tenemos ese tipo de viñeta, ¿verdad? Que ya cambia, ya no es el común o típico puntito que nosotros seleccionamos, ¿verdad? Ya tenemos otra forma de irle agregando viñetas a nuestro texto. Ahora, voy a definir otra, pero no por medio de símbolos, sino que por medio de una imagen. La imagen yo voy a buscarla igual
me presenta las mismas opciones, ¿verdad? Desde mi computadora, desde internet o desde mi almacenamiento en la nube. Entonces, digamos que lo voy a buscar desde internet. Y lo que yo quiero, como estoy haciendo referencia a la historia de la computadora, voy a buscar una imagen de una computadora. Computadora. Ok, digamos que voy a seleccionar esta de las viejitas. Entonces, esa es la imagen que yo quiero. Ahí está. No me la aceptó. Ahí está. Entonces, ya ahí ya tengo una nueva viñeta, ¿verdad? Ya mucho más personalizada porque no es de las que ya él trae preestablecidas. Si le digo que sí, obviamente se mira bastante pequeña, ¿verdad? Pero allí tengo yo la viñeta de la computadora. Hay que acercarlo bastante, ¿verdad? O sea, tendríamos que haber seleccionado una imagen que eh, tenga una mejor vista. Pero tienen ustedes ahí la otra opción de poder ir definiendo las viñetas un poco más a la necesidad, al contenido del documento que ustedes estén seleccionando en ese momento. Voy a elegir esta otra. Y acá ustedes también pueden elegir la fuente, o sea, el tipo el formato, ¿verdad? Que le van a asignar a esa viñeta, siempre y cuando sea un símbolo, ¿verdad? Porque esto aplica pues para símbolos. Le podemos cambiar el color de la fuente. Vamos a decirle que en negrito. Y le decimos aceptar. Entonces ahí está en color rojo esa otra viñeta y le doy a aceptar. Y ahí ya tengo cambiada la viñeta. La viñeta ya la tengo personalizada. Lo hicimos a través de definir una nueva viñeta, de seleccionar algún símbolo de los que él ya trae preestablecidos, seleccionar una imagen y también cambiarle la fuente, que no coloque la que por defecto trae, ¿verdad? Sino que irle cambiando el tipo o el formato. Entonces, ahí tienen esa otra opción para poder ir agregando las viñetas.
Igual pues tenemos los números. Si bien es cierto, ya hay como formatos preestablecidos, si se fijan allí él me va cambiando, ¿verdad? O se me va mostrando un previo, dependiendo de la opción en la que yo me ubico en ese momento. Entonces, pero también podemos definir otro formato. No necesariamente tiene que ser el que él ya trae, sino que, por ejemplo, si yo acá, después del punto, quiero que me lleve un símbolo de menos, quiero que mi fuente, pues, sea que, digamos, este tipo de fuente, el color, lo quiero color verde, en negrito, y lo quiero con un tamaño bastante grande, con tamaño 14, ahí se me va mostrando el previo, ¿verdad? Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Entonces, ustedes pueden configurar no solamente las viñetas, ¿verdad? Sino que también personalizar, perdón, no solamente las viñetas, sino que también la numeración. Entonces, no necesariamente me tengo que quedar con un número como los que ya están preestablecidos, sino que puedo ir cambiando el formato a medida pues o según lo que ustedes pues estén haciendo en ese momento. Ok, preguntas. No, ingeniero. Ok, les recuerdo entonces que mañana sería la última clase de esta unidad de Word. El jueves tendríamos el examen y el viernes iniciamos ya con Excel, ¿verdad? Para que estén al pendiente porque el examen pues no es un examen teórico, es un examen práctico. ¿Cómo sería el examen? Pues les voy a subir un documento en Word, un documento así como el que hemos estado trabajando. Les voy a colocar indicaciones de qué deben de ir haciendo o de qué deben de irle cambiando al documento, y al final pues de las diversas indicaciones o de los diferentes cambios que le deben de ir haciendo, pues lo van a guardar y lo van a subir a ¿cómo se llama? A la plataforma. Ese sería el examen que tendríamos el día jueves sobre Word. Ok, ¿no hay preguntas entonces? No. Ok, entonces pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Feliz Buenas noches, noche. ingeniero. Pues Muchas igualmente, feliz gracias. noche a todos.